Sermón de Martín Lutero, nos es necesario nacer de nuevo. Fecha, 11 de junio de 1536. Hoy todavía no se os ha explicado el Evangelio. El evangelista San Juan relata que cierto fariseo llamado Nicodemo vino al Señor de noche y sostuvo con él una conversación. Y Cristo, por su parte, le predicó un sermón con el que aquel hombre piadoso realmente no sabía qué hacer. Cuanto más oye, menos entiende. Sobre esta historia se predica cada año. Pero como hoy nuevamente le toca el turno, hablaremos una vez más acerca de ella. Desde que el mundo existe, los sabios que hay en él se preguntan, ¿de qué manera se puede alcanzar la justicia y la bienaventuranza? Esta cuestión se discutió desde que hay hombres en la tierra, y se seguirá discutiendo hasta que el mundo llegue a su fin. Aun en nuestros días actuales podéis ver con cuánto ardor debatimos este asunto. Todos creen estar en condiciones de emitir un juicio, pero con su juicio revelan también su ignorancia. Esta misma cuestión, como nos informa el Evangelio para el día de hoy, Cristo la trató con un hombre que, hablando en términos de la ley judía, era una persona correctísima y muy instruida. El hombre aquel quiere discutir acerca de qué debemos hacer y cómo debemos vivir para ser salvos, y espera que Cristo le dé una respuesta. Porque tú, le dice, eres un maestro venido de Dios, pues las señales que tú haces sobrepasan la capacidad de cualquier ser humano. Nosotros, los fariseos, enseñamos, en el campo de lo espiritual, la ley de Moisés. ¿Opinas tú que hay algo mejor que se pueda recomendar a la gente? Surge así en la discusión entre ambos la pregunta acerca de las obras, o sea, la vida perfecta, la pregunta que inquieta a los hombres de todas las generaciones. Ya los antiguos romanos reflexionaron con mucha seriedad acerca de cuál era el camino recto a seguir, sobre cómo, por ejemplo, manejar correctamente el hogar y la familia. Su interés se dirigía ante todo a la determinación exacta de lo que exige la justicia. Pero con esto se metieron en un problema que no tiene solución, como lo tuvieron que admitir ellos mismos: exceso de justicia, exceso de injusticia. ¿Por qué motivo? Porque la justicia en el sentido estricto de la palabra está fuera de nuestro alcance. Por eso hay que buscar el camino del medio y adaptarse a las circunstancias. En este sentido suele decirse también, acertó como los tiradores cuando dan en el blanco. Quiere decir, no gracias a su puntería, sino gracias a un impacto fortuito. Pues buen tirador, y hasta eventual ganador, es también aquel cuyo tiro, sin dar directamente en el blanco, es el que llegó más cerca. Así lo reconocen hasta los juristas. Tienen que darse por satisfechos si con su gobierno y su administración de la cosa pública logran que nadie inflija al otro injusticias demasiado groseras, aun cuando resulte imposible acertar, y aplicar rígidamente, la justicia en su forma pura. Pero cuando llega al poder uno de esos ilusos desubicados, solo causa alboroto, disturbios y disensiones. Así, toda autoridad secular tiene que atenerse a lo que es factible. No obstante, la razón quisiera arribar a la salvación o a un orden político perfecto por vía de la justicia. Pero tal cosa es imposible. ¿Qué hacer entonces? Casi se diría que pasa como con aquel que quería cruzar una alta montaña, y al no poder hacerlo, exclamó: pues bien, me quedaré aquí. Sin embargo, Cristo nos dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Allí, en el Sermón del Monte, el Señor explica qué es el verdadero cumplimiento de la ley, y qué significa dar en el blanco, no airarse, ni aun en lo recóndito del corazón, no codiciar ni en pensamientos la mujer o los bienes de nuestro prójimo. Allí se nos coloca ante los ojos la justicia en su forma más perfecta. Y a pesar de todo, los hombres creen poder alcanzarla mediante el cumplimiento de la ley. No queremos ni pretendemos, dicen, dar tan exactamente en el blanco. Si lo alcanzan con cierta aproximación, se tienen por excusados.
Nosotros empero nos atenemos a lo que nos enseña Cristo. Nadie puede ver el reino de Dios a menos que haya dado en el blanco. Y en el Apocalipsis leemos, en este tabernáculo no entrará ningún inmundo. ¿Qué hemos de hacer, pues? Exclamaremos también nosotros, tendremos que quedarnos aquí abajo, no podemos cruzar la montaña. Tampoco Nicodemo sabe otra cosa que esto, yo soy una persona correcta, vivo piadosamente conforme a la ley, y transito por la senda que conduce al cielo. Y ahora quiere que este maestro le exprese su aprobación o desaprobación, aunque no quisiera pensar en esto último, sino que espera más bien que el Señor le responda, sí, Nicodemo, eres perfecto, más aún, ya eres bienaventurado, y los demás también entrarían en el reino de los cielos si hicieran como tú. Pero ocurre justamente lo contrario, Cristo le echa a palos del reino de los cielos, por cierto, eres un buen hombre. Pero si no naces de nuevo, tu justicia no te servirá de nada. El nacer de nuevo, esta es la justicia en la cual insistimos tanto en nuestra predicación. O sea, Cristo no tiene la intención de rechazar la ley, antes bien, quiere que sea cumplida. Pero, dice, la forma como vosotros la cumplís, no tiene validez, cumplís la ley solo en vuestra imaginación, pero no en realidad. Los 10 mandamientos son intachables, y quiero que se los cumpla. Quien quisiera entrar en el cielo, tiene que cumplirlos. Pero con vuestro concepto del derecho y con vuestra justicia no los estáis cumpliendo. No tenemos otra justicia mejor que la que resultaría de mi cumplimiento de todo lo que se manda en las 2 tablas, de la ley de Moisés. Entonces seríamos justos, pero justos solo conforme a la justicia de los fariseos, no conforme a la justicia exigida por la ley. Se nos dice, entonces, te es necesario nacer por segunda vez. A Nicodemo, esto le resulta chocante. Él piensa en otras leyes, más allá del marco de las leyes mosaicas, como las encontramos en el papado y en el judaísmo farisaico, espera que Cristo establezca artículos nuevos, leyes nuevas, todo un código nuevo. Pero nada de esto, Cristo no dice una palabra en cuanto a nuevas leyes y estatutos. Pues lo que tenéis en materia de leyes, ya es más de lo que podéis cumplir. Yo, en cambio, os predico así, vosotros mismos tenéis que llegar a ser otra gente. Yo no hablo de hacer o no hacer, sino de llegar a ser. Tú tienes que llegar a ser otro hombre, tienes que nacer de nuevo. Esto será entonces la justicia que da en el blanco, la justicia sin mancha ni arruga, la justicia que conseguirá entrar en el cielo. Al oír hablar a Jesús de esta manera, a Nicodemo le vienen ciertas dudas. Estos son palabras nuevas para él. ¿Entrar yo por segunda vez en el vientre de mi madre? Tonterías. Pero a estas tonterías, Cristo añade otras peores. No te digo que tengas que nacer de nuevo de padre y madre humanos, sino de agua y del Espíritu Santo. Ahora, Nicodemo queda confundido del todo. ¿Qué hombre y mujer son estos, agua y espíritu? Y como si aún no fuera suficiente, Cristo pregunta, ¿eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? Lo que suena a burla manifiesta. Y sin embargo, Cristo tiene que hablar así porque el tema es para Nicodemo completamente nuevo. Para aclarárselo, Cristo recurre a una ilustración, como queriendo decir a Nicodemo, ¿quieres que te lo dé pintado para que lo entiendas? Te digo empero, si no lo puedes captar con la razón, cáptalo con la fe. Pues si no crees si te he dicho cosas terrenales, ¿cómo creerás si te dijere las cosas celestiales? Nosotros hablamos lo que sabemos, y lo que sabemos es la verdad, y vosotros no creéis. Y bien, si alguno no quiere creer, lárguese. La predicación nuestra, iniciada en aquel entonces por Cristo, estriba exclusivamente en la fe. Solo con la fe puedes comprender lo de la regeneración por el agua y el Espíritu Santo. El Espíritu es el varón, el agua es la mujer. Lo que esto implica, no lo puedes medir con tu razón.
De ahí que el tema nuestro que predicamos sea el artículo de las buenas obras y la fe. Y ya los papistas aprendieron algo de nosotros al decir que con la fe y la gracia comienza la vida verdaderamente cristiana. Antes solo se hablaba de la misa privada y la invocación de los santos, ahora en cambio dicen que la fe, en efecto, salva, pero no la fe sola, sino la fe en cooperación con nuestras obras. Esa cooperación, sostienen, es imprescindible. Y a nosotros nos critican duramente afirmando que prohibimos las obras e inducimos a los hombres a la desidia. Todavía les falta bastante para ser tan piadosos y estar tan cerca de la verdad como Nicodemo. Nosotros nunca hemos prohibido las buenas obras, más aún, si decimos algo respecto de buenas obras, nuestra propia gente monta en cólera, lo cual es una clara señal de que realmente predicamos sobre este tema. Y a pesar de ello, los papistas siguen blasfemando de nosotros. Ellos enseñan, las buenas obras tienen que venir en ayuda de la fe, vanas palabras que demuestran que esos maestros no tienen noción de lo que es fe, buenas obras, nacer del Espíritu, nacer de Dios. Es por lo tanto muy necesario que estudiemos con cuidado nuestro texto presente, Juan 3, 5, y otros similares. Aquí se habla de nacer de nuevo, no de hacer algo nuevo. Primero debes plantar el árbol, luego tendrás también frutos. Según sea bueno o malo el árbol, serán buenos o malos también los frutos. Lo mismo ocurre aquí. Nosotros lo llamamos un nuevo nacimiento, es decir, una nueva manera de ser, una nueva persona, no solamente un nuevo vestido o nuevas obras. Cuando yo era monje, mi vestimenta era distinta, y lo eran también mis obras. Las 7 horas para las oraciones, la misa, el crisma, el celibato, todas estas eran otras obras, muy disímiles de mis obras anteriores. Pero el simple cambio de las obras no es lo que vale, que cambie la persona, que cambien los pensamientos y el ánimo, este es el nuevo nacimiento. Por lo tanto, no se pueden yuxtaponer las obras a la fe. ¿Con qué contribuye un niño a que sea engendrado y dado a luz? Esto es obra de los padres, el niño no hace nada para que sus piernitas y todos sus miembros crezcan, no es parte activa en este proceso de crecimiento sino parte meramente pasiva. ¿Cuál fue, en este sentido, el aporte nuestro? ¿Dónde están las obras cooperantes? Quisiera saber entonces a qué viene esa insistencia en que deben agregarse también obras, y tan luego obras propias nuestras. Es verdad, la madre lleva a la criatura en sus entrañas y le prodiga el calor materno, sin embargo, no es obra de ella que esta criatura se origine. De igual manera, los que predicamos y bautizamos somos nosotros, y sin embargo, la palabra y el bautismo no son nuestros, solo ponemos a disposición nuestra boca y nuestras manos. En realidad, el bautismo y la palabra son de Dios, y no obstante, nosotros somos llamados colaboradores de Dios. Es, por cierto, una colaboración bastante modesta la nuestra, no que aportemos la obra o la palabra. Lo único que aporto al predicar y bautizar es la voz, los dedos, la boca. Así, en el engendramiento de una criatura, el padre y la madre solo aportan su carne y sangre como factores suyos. La criatura en cambio no aporta absolutamente nada, sino que se deja crear por Dios todos los miembros, y la madre la lleva en su seno. ¿Hay alguna razón, entonces, para que yo le quite el honor a Dios y diga que yo mismo me engendré, y que mi propio actuar contribuyó a que yo naciera? ¿No significaría esto agraviar a Dios? ¿Acaso no somos llamados hijos suyos, obra de sus manos? Si es verdad que las obras colaboran en la regeneración, me veo obligado también a decir que yo colaboré con Dios, y esto es una blasfemia contra Dios. Mas si es verdad que yo soy nacido de nuevo, como dice Cristo, no tengo que colaborar con nada, sino que tengo que permanecer quieto y pasivo para que aquel que es mi Padre y Creador me haga nacer de nuevo como hijo suyo. En este sentido declara el apóstol Pablo que nosotros somos una nueva creación, creados en Cristo para buenas obras. Como se ve,
Pablo no olvida las buenas obras. Pero las menciona no porque hayan aportado algo, no porque sean ellas las que producen la nueva creación, sino, para que anduviésemos en ellas. Si es cierto que mis propias obras contribuyen a que yo sea una nueva creación, bien puedo gloriarme de ser mi propio Dios, porque el crear es obra de Dios exclusivamente. Si colaboro, entonces Dios no es mi único Dios, sino que yo también lo soy. En cambio, si Él es el único, no lo puedo ser yo también, como se afirma muy claramente en el Salmo. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Y no obstante, cierta gente incurre en la tremenda tontería de sostener que la fe engendra hombres nuevos, pero con ayuda de las obras. Pero carece de toda lógica decir que yo me creo a mí mismo y soy Dios junto con Dios, de modo que Él me tiene a su lado como un Dios adjunto. Así como yo no me formé a mí mismo en el cuerpo de mi madre, sino que fue Dios quien me formó valiéndose de los miembros y del calor de mi madre, así tampoco en la regeneración somos orondos mediante nuestras propias fuerzas y obras, sino únicamente por las manos y el Espíritu de Dios. En consecuencia, es ilícito añadir obras a la fe, de lo contrario, no es Dios solo el que me crea, sino que yo soy, simultáneamente con Él, mi propio Creador. Al fuego del infierno con un Creador que se crea a sí mismo. La Escritura me llama una nueva creación de Dios, y no obstante, ¿yo me habría de atribuir la nueva creación a mí mismo? De ese modo, yo sería creación y creador, obra y obrador en una misma persona. A todas luces, estos son pensamientos diabólicos y enseñanzas de hombres enceguecidos. Debemos atenernos, por ende, estrictamente a lo que aquí nos enseña el evangelista San Juan. También Pablo nos llama nuevas criaturas. De la misma manera, pues, como no hago ningún aporte a mi nacimiento corporal y engendramiento, sino que soy parte meramente pasiva y, me hago, engendrar y crear, de esta misma manera tampoco las obras hacen aporte alguno a que el hombre sea regenerado. De lo contrario, Dios ya no sería el único Dios, sino que seríamos Dios junto con Él, y seríamos nuestros propios progenitores. Sin embargo, cuando la criatura ya está engendrada y el niño está formado en el seno materno con todos sus miembros, la madre dice, siento que el niño realiza las acciones que puede en su estado. Pero solo lo creado da estas señales de su existencia, y solo cuando ha sido dado a luz mueve sus miembros. Si queda con vida, aprende a caminar y a cantar. Pero si no hubiera sido creado previamente, ahora no se movería. Nuestra predicación sobre la nueva creación es, por lo tanto, que una vez que hemos sido regenerados, debemos llevar a cabo buenas obras. En este sentido, hacemos algo, predicamos. Sin embargo, aquellos que son convertidos no hacen nada para llegar a serlo, ya que somos creación y obra de Dios, creados para andar en buenas obras. Estas palabras nos hablan con total claridad. La similitud con una criatura humana es evidente. La criatura debe separarse del cuerpo materno, antes de estar completamente formada. No contribuye en nada a este hecho. Pero, ¿por qué Dios la dotó de miembros? Para moverse, una vez nacida, debe caminar, pararse, comer, beber, trabajar, mandar, porque para eso nació. Si no hiciera nada, sería un tronco o una piedra. Pero debe hacer algo, para eso fue creada. En esto se refiere Cristo al decirle al fariseo Nicodemo, todos ustedes quieren ser sus propios creadores. Tienen la ley de Moisés y se esfuerzan por cumplirla. Pero no lo lograrán, ya que aún no han nacido. Todavía no son lo que deben ser, porque aún no han sido recreados ni han nacido de nuevo. No tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, todas sus obras son obras del viejo hombre. Pueden, por ejemplo, construir una casa o fabricar un zapato, pero tales obras no tienen nada que ver con el cielo. No son obras que otorguen justicia a quien las realiza.
también los gentiles son capaces de hacerlas. Además, traen ofrendas, circuncidan a sus hijos, usan las vestiduras sagradas, también esto está al alcance de cualquier pagano. Por eso digo que son obras del hombre viejo, nacido una sola vez, es decir, del seno de su madre. Pero si quieren realizar obras que tengan valor ante Dios y beneficien al prójimo, tienen que nacer de nuevo. Ustedes, en cambio, creen que con solo realizar obras que son buenas en su aspecto exterior, ya tienen asegurada la entrada al cielo, incluso cuando el corazón no está en el estado debido. Pero no hagan las cosas al revés, no comiencen por las obras. También los papistas sostienen la opinión de que pueden ganarse el cielo con sus obras que acompañan a la gracia. Es un error. Las buenas obras no pueden ayudarnos de ninguna manera, ya sea como obras que preceden a la gracia, como obras que van paralelas a ella o como obras que la siguen. Todo debe provenir del Espíritu y del agua. En lugar de Padre y Madre os daré agua y Espíritu Santo, proclama la predicación de Cristo. Cuando esto es así, puedo decir, mis propias obras no me crearán ni me engendrarán como nueva creación, ni podrán hacerlo, ya que ya he sido creado y engendrado del agua y del Espíritu. Ahora es fácil probar y juzgar a los espíritus fanáticos. Lo que ha nacido, lo que ya ha sido hecho y creado, no necesita ser hecho ni creado de nuevo. Entonces, ¿cómo pueden decir que las obras que siguen a la gracia me engendran y crean? Hacer buenas obras es necesario, es correcto, pero no para convertirnos en una nueva creación a través de ellas. Por lo tanto, es necesario diferenciar entre fe y obras, como nos enseña el Señor. Las obras realizadas antes de tener fe son condenadas como pecado. En cambio, las obras hechas por aquel que ya tiene fe son preciosas y buenas. Sin embargo, tampoco estas obras nos convierten en personas justas, sino que sirven para alabar y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos y para alegrar a los ángeles. Quien, mediante buenas obras y una predicación fructífera, honra al Padre, recibirá la recompensa correspondiente de él. Si no te ocupas de buenas obras, aún no has nacido para ellas. Donde se enseña y se vive de esta manera, la verdad enseñada por Cristo aquí permanece en toda su pureza. Cristo dice que hay que nacer, Pablo subraya que debemos ser creados por Dios. Hablando en términos de comparación con una criatura, la criatura no se engendra ni se hace nacer a sí misma, sino que después de haber sido creada, puede realizar obras. Del mismo modo, el árbol frutal, después de ser plantado, da frutos. No se dice, si no hubiera peras en el árbol, este no sería un árbol, sino al revés. El peral crece para dar peras, para la gloria y el honor de Dios el Creador, y para que nosotros las comamos. Así, la obra de Dios es la que precede y nuestra obra es la que sigue. Igualmente, si no hubiera un herrero, no habría hacha, porque para que el hacha corte, primero debe haber sido fabricada. Solo un perfecto idiota podría decir, hacedme un hacha que colabore en su fabricación, de modo que, mediante su propio astillado y corte, se convierta en un hacha. Primero hay que fabricar el hacha y solo entonces se puede usar en los trabajos para los cuales generalmente se destina. Este tema ha sido discutido de manera obstinada desde los mismos inicios de la humanidad. Nuestra enseñanza insiste con firmeza en que conserve su lugar adecuado en la Iglesia y evite que ingresen personas que atribuyen un efecto también a las obras previas o concomitantes. Primero debe estar la creación, el nacimiento, luego puede seguir la obra. Nicodemo no puede comprenderlo, ya que vive en la creencia equivocada de que logrará entrar en el cielo gracias a sus obras anteriores. Cristo le responde con un rotundo no. El que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Todos los que enseñan algo que contradiga este artículo son falsos maestros. Nosotros, sin embargo, lo creemos y agradecemos a Dios por el hecho de que finalmente fue revelado y puesto en conocimiento de todos. ¿Cuál es el verdadero camino hacia la vida,
haz que yo sea regenerado sin colaboración de ninguna obra mía, es decir, solo por la palabra y la fe. Si es así, soy hijo de Dios, tengo libre acceso a la casa de mi Padre y todo lo que hago es bueno y acepto ante sus ojos. Si mi pie resbala, Él me corrige. Si soy un buen árbol, produzco buenos frutos. Si el árbol es invadido por gusanos nocivos, el Padre los extermina. Si soy un buen hacha, sirvo para cortar, si el hacha se daña, también este mal puede ser reparado por el Padre. Por lo tanto, vosotros, los fariseos, estáis muy lejos del blanco con vuestras obras anteriores, ya que solo resultan en una justicia válida ante los ojos del mundo, y para eso rige lo que acabo de decir sobre el tirador. La justicia proveniente de la fe si da en el blanco, apunta al centro mismo y penetra hasta la vida eterna, no por nuestros propios medios, sino en unión con aquel que es el mediador, del cual se habla en la parte final del Evangelio. Hemos sido creados por Él y somos recreados por Él, mediante Él somos una creación perfecta, a pesar de que todavía no estamos libres de faltas y debilidades. Esto se llama hablar de manera cristiana sobre la regeneración, de la cual los papistas, los turcos y los judíos no tienen el menor conocimiento. Estoy seguro de que en el concilio, los papistas rechazarán este artículo, ya que su norma es juzgar la obra de Dios según la entienden ellos mismos. Cristo, sin embargo, sostiene invariablemente, el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es necesario, entonces, dejar a un lado los propios pensamientos, la propia sabiduría, las opiniones personales y prestar atención solo a la palabra por medio de la cual se crea en ti un corazón nuevo sin tu colaboración. Como el nuevo ser en el cuerpo de la madre. Este texto resuelve la cuestión que se ha debatido en el mundo entero acerca de cómo es posible una vida bienaventurada y feliz. No hay otro medio que la justicia efectuada por la regeneración, esta da en el blanco.